Arratsaldeon, buenas tardes. Gracias a los organizadores por invitarme a estas jornadas. Como ha dicho Aitor, yo soy ecólogo de ríos y estudiamos distintas actividades humanas que afectan a los ríos, porque a fin de cuentas cualquier cosa que esté ocurriendo en la cuenca acaba afectando al río. Lo que voy a presentar es el trabajo que hicimos para el Gobierno vasco, que luego ha sido publicado en Munive, como acaba de decir Aitor. Y esto, bueno, creo que la mayor parte de aquí ya lo sabéis. El Parlamento Vasco, en una moción en 2018, solicitó al Gobierno vasco que hiciera un estudio científico-técnico sobre la situación del eucalipto y los efectos ambientales que pudiera causar. En 2019, en julio, me escribió el director de Patrimonio Natural y Cambio Climático y me pidió realizar este informe. Me dijo que él sabía que nosotros habíamos trabajado bastante en el tema de efectos de los eucaliptos sobre los ríos. Y bueno, tras hablar un poco con él qué es exactamente lo que querían, etcétera, decidimos que, bueno, de acuerdo, me encargaba del trabajo y que lo que íbamos a hacer era, por un lado, ver cuál era la evolución, el estado actual y, sobre todo, los efectos ambientales. Otros temas no les hemos tocado porque no es nuestra especialidad. Importante, no íbamos a hacer nuevos estudios. Cualquier estudio nuevo requiere tiempo, dinero, personal, y entonces querían algo con la información disponible. Y para este trabajo junté a un equipo. Está Aitor Larrañaga, que es compañero de la facultad. Él trabaja en ecología de ríos también, sobre todo estudia los invertebrados. Juan Arizaga, que es ornitólogo en la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Y Carlos Cabido, que es herpetólogo. ¿Por qué estos cuatro? Diría que entre los cuatro hemos publicado, no sé si un 60 o un 70% de los trabajos que hay sobre el tema, sobre efectos ambientales de los eucaliptos en el País Vasco. Y había otra gente que había trabajado también, pero o estaban ya jubilados o no viven en el País Vasco y no era tan fácil contactar con ellos. Bueno, ¿qué hemos hecho? Por un lado, para ver la situación, hemos usado vuestros datos, los datos de los inventarios forestales, de las diputaciones forales. Hemos estado hablando también con las diputaciones. Y para los efectos nos hemos basado en trabajos de investigación. Trabajos de investigación y, sobre todo, hemos mirado lo que se llama la Web of Science, que es una plataforma internacional donde se recogen todos los artículos publicados, digamos, en revistas de primera división. También hemos consultado en Neiker, en Aranzadi, en otros departamentos de la UPV, etcétera, intentando recabar todo lo que pudiéramos. Una cosa que se me hizo curiosa cuando empezamos con esto, uno de los directores de montes de una de las diputaciones me dijo que lo del eucalipto, que en los años 80 sí que había habido mucho revuelo, pero que eso ya estaba pasado de moda o que ya no había preocupación. Bueno, aquí lo que tenéis es el número de artículos científicos publicados en la Web of Science sobre el tema de eucaliptos y afecciones ambientales, medio ambiente, algo así. Y como veis, desde los años 80 hasta el 2019, el número de artículos que se están publicando sigue aumentando, lo cual quiere decir que, por lo menos desde el punto de vista de los investigadores, hay interés, lo cual me sugiere a mí que hay preocupación. Una cosa importante, nos hemos centrado solo en trabajos sobre la península ibérica. ¿Por qué? Porque el contexto lo es todo. Por ejemplo, como veremos más adelante, la hoja de eucalipto es bastante tóxica, pero es lo que come el koala, que es una especie que se ha adaptado por evolución a la vida en los eucaliptales. Entonces, pues hay muchos eucaliptales en Brasil, en Sudáfrica, en Chile, pero pensamos que esa información es difícilmente transferible a lo que tenemos aquí. Entonces hemos buscado sobre todo cosas que hay en el País Vasco. Cuando no hay en el País Vasco, ¿no? Hemos mirado también que hay en el entorno, pues Cantabria, Asturias, Galicia, Portugal, península ibérica. Y una cosa que nos llevó bastante discusiones, ¿con qué lo comparamos? Para decir si una cosa es buena o mala, lo tenemos que comparar con algo, con otra. Entonces, lo que decidimos fue que lo lógico en este momento en el País Vasco es compararlo con las alternativas forestales comunes en Europa. Y básicamente en Europa se explotan los bosques de tres formas. O se explota el bosque autóctono, o se explotan plantaciones de coníferas exóticas, o se explotan plantaciones de eucaliptos. Hay otros distintos tipos, ya lo sé, vosotros tenéis muchas más formas de hacerlo, pero bueno, básicamente esas tres. Entonces, comparamos los eucaliptales o con plantaciones de coníferas, que en el caso vasco son sobre todo pino insigne, pero en Galicia hay mucho pino marítimo y otras especies, o con bosque autóctono.
Bueno, en cuanto a la situación en el País Vasco, antes Juan Ramón ya lo ha mencionado, se ha expandido muy rápido, casi se ha multiplicado por 5 en 34 años y el ritmo se va acelerando. Aquí tenéis, no sé si se ve el cursor, los dos últimos años se ha acelerado mucho. En Guipúzcoa solo el año pasado se ha duplicado la superficie de eucaliptos. A día de hoy cubre el 3,2% del territorio, lo cual no es mucho, pero hay zonas, sobre todo en la costa de Vizcaya, donde cubre más del 50%, en Maruri, en Lemóniz, en Baquio, etc. Sobre todo está sustituyendo al pino insigne. Y una cosa importante es que la mayor parte del que se está plantando, tanto en Álava como en Guipúzcoa, es nitens. En Vizcaya hay más glóbulos, pero bueno, en general hay las dos especies. Que nosotros sepamos, el uso es casi exclusivamente en el País Vasco para pasta de papel. Las rotaciones son 13, 15 años, 17 en función del suelo y de la especie. Glóbulo rebrota del tocón, nitens bastante menos y cada 3 ciclos se suele replantar. Antes se extraían los tocones, ahora parece que eso se hace menos, aunque bueno, en algún caso, esta foto de aquí a la derecha lo están haciendo. Otra cosa importante es que cada vez el monte está más mecanizado. Antes las cuadrillas de trabajadores forestales andaban arriba y abajo con cables. Hoy en día ya se usa poco cable y casi todo se hace con procesadoras, con máquinas que tienen que llegar prácticamente a cada árbol, lo cual hace que se tengan que abrir muchas vías de saca. Otra cosa también que está cambiando es que las parcelas son cada vez mayores. Antes los baserritarras tenían parcelas muy pequeñas, de no sé, 1,5 hectáreas, media hectárea, 2 hectáreas, y se están agrupando. Y una cosa que nos ha sorprendido, esto no está en el informe, pero luego, como ha dicho Aitor, pues estoy haciendo una tournée por todo el País Vasco, dando charlas sobre esto. Os juro que no he hecho propaganda a nadie, o sea, voy a donde me llaman. Y una cosa que nos ha sorprendido, os estaba diciendo, es que hay grandes empresas que están comprando suelo, dicen que muy barato, no lo sé, y entre otras empresas de fuera del País Vasco. Bueno, ¿qué es la información que hemos encontrado? Ya la FAO decía en los años 80 que es una explotación muy intensiva y entonces que eso puede causar problemas de pérdida de fertilidad, etcétera. Pero sobre esto, la verdad es que no hay ningún dato, no hemos encontrado ningún dato en Euskadi. En Portugal y en Galicia sí que hemos encontrado algunos trabajos que indican que los suelos bajo eucaliptal se hacen más hidrófobos. Esto quiere decir más repelentes al agua. El olor que le da tan característico el eucalipto viene, entre otras, por unos aceites que están en las hojas y entonces eso, la cera que cubre las hojas, etcétera, lo que sea, hace que estos suelos sean más hidrófobos, lo cual quiere decir que cuando llueve se infiltra menos agua, lo cual hace que cuando llueve las inundaciones sean más fuertes, más rápidas y las sequías sean más prolongadas. Las hojas son tóxicas, como os he mencionado. No solo son tóxicas, sino que además tienen sustancias alelopáticas. Estas son sustancias que inhiben la germinación de otras plantas. De hecho, hay algún trabajo que propone usar las hojas de eucalipto como herbicida natural, no lo sé. Bueno, no hemos encontrado gran cosa sobre comunidades microbianas, etcétera, en el suelo. Sí, en Galicia hemos encontrado este trabajo. Aquí veis 2 robledales sin quemar, 2 robledales quemados, 2 eucaliptales sin quemar, 2 quemados. Lo que veis aquí es que los eucaliptales se diferencian más de los robledales sin quemar que los robledales quemados. Es decir, el cambio de uso del suelo está afectando de alguna forma a las comunidades microbianas de una forma bastante intensa. Una cosa que yo, y sobre todo si fuera propietario forestal, estaría preocupado es pérdidas de suelo. No con el eucalipto, en general. Creo que el suelo es el bien, el patrimonio en el que se basa toda la gestión forestal. Y sabemos que las matarrasas tienen un efecto importante sobre las pérdidas de suelo. Y a mí me preocupa ver que se están plantando algunos eucaliptales en zonas con suelos muy pendientes. Y luego, más si tenemos en cuenta que el Inventario Nacional de Erosión de Suelos dice que zonas con pérdidas muy graves o graves de suelo en Vizcaya y sobre todo en Guipúzcoa hay muchas. Entonces creo que eso tiene que dar que pensar al propietario. En cuanto a los efectos sobre la vegetación, casi no hemos encontrado nada en Euskadi. En Galicia sí hay algún trabajo que muestra que los eucaliptales tienen muy pocos líquenes.
entre 64 y 99% menos. Aquí tenéis eucaliptales jóvenes, medios, maduros, pinares y bosque natural, abundancia de líquenes. Y también se ha visto que hay un 40% menos de diversidad de plantas herbáceas bajo los eucaliptos. El tema de los anfibios has trabajado bastante en el País Vasco, especialmente Maider Iglesias, es una bióloga de Amurrio precisamente, que hizo su tesis doctoral sobre efectos de hábitats nuevos. Y una cosa que comprobaron es que en los eucaliptales hay una diversidad de un 50% menor y una abundancia un 90% menor de anfibios. Anfibios son ranas, salamandras, tritones, etcétera, que en bosques naturales. Aquí tenéis en amarillo los pinos, en naranja los eucaliptos y en verde los robledales. Número de especies y abundancia. Una cosa interesante que ellos hicieron fue plantearse por qué. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué tienen los eucaliptales para que no les gusten a las ranas? Y se plantearon si no podría ser por los lixiviados. Los lixiviados son las sustancias que liberan las hojas, el té, es el lixiviado de la planta del té, y ya sabéis que cuando caen las hojas en otoño a los charcos adquieren ese color de té. Entonces, los anfibios tienen una piel muy, muy sensible por donde absorben un montón de sustancias y si eso podría estar afectando a estos animales. Y para dilucidar eso, lo que hicieron fue una serie de experimentos muy bonitos en los cuales hacían crecer larvas, renacuajos, larvas de anfibios, en distintos tanques con agua de eucalipto, con agua de roble, con agua de haya, con agua de... Y aquí veis, este es un tritón palmeado, cosas de biólogos, es un macho, las patas de atrás tienen esas membranas, son palmeadas, de ahí le viene el nombre, y este ha crecido en agua de roble. Mientras que aquí tenéis también un macho de tritón palmeado en agua de eucalipto y no tiene esas patas formadas. Estos son malformaciones en el animal que vienen solo por el distinto tipo de sustancias que tiene el agua en estos bosques. Y también han visto que los eucaliptales afectan al crecimiento, lo reducen y alteran el sistema inmune. Hoy en día todos sabemos mucho de inmunología, con esto de la pandemia. Bueno, los anfibios son posiblemente uno de los grupos de animales más amenazados del mundo y, entre otras, tienen grandes problemas de plagas de hongos y de algún virus, etcétera. Y esto de la reducción en el sistema inmune pues es algo aparentemente bastante serio. Aquí tenéis a la izquierda sistema inmune de 3 tipos. Esto es el sapo partero, la rana bermeja y la rana patilarga. Sobre aves también hay algunos trabajos realizados. Os muestro uno, pero hay muchos más. Y en este trabajo de la ERA comparaban robledales con 3 pinares distintos, 3 eucaliptales, y había un 65% menos de especies de aves y un 75% menos de orugas. Las orugas son de lo que se alimenta buena parte de las aves, y aquí tenéis el número de orugas en eucaliptales, pinares y robledales. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, no tenemos experimentos tan bonitos como los de los anfibios, pero dicen los ornitólogos que lo que pasa es que faltan troncos huecos, los eucaliptos se talan muy, muy jóvenes, con lo cual no les da tiempo a adquirir un porte viejo, etcétera, y hay muchas aves, por ejemplo, que anidan en esas oquedades. Hay poca madera muerta, hay poca comida, y lo que se ve es que faltan especies, pero sobre todo faltan las especies más típicas del bosque. Encontramos petirrojo, chochín, etcétera, que son especies bastante generalistas, pero no otras más especialistas. Sobre mamíferos no hemos encontrado nada en Euskadi, y en el resto de la península hay muy poca cosa, y la que hay no indica tendencias claras. Tal vez el mejor trabajo es este de Silva, el más fino. Aquí tenéis a la izquierda pequeños mamíferos, léanse ratones, musaraños, etcétera. Carnívoros, estos son gato montés, garduña, zorro, etcétera, y murciélagos. Y abajo es roble, pino, eucalipto y acacia. No la acacia de aquí, sino la falsa acacia esta, que es tan abundante en Portugal. Y como os digo, pues no hay alguna tendencia. Por ejemplo, en pequeños mamíferos la abundancia es mucho mayor en robledales que en el otro tipo de bosques. En murciélagos se encuentra también alguna cosa, pero no se ve demasiado. Y lo que pensamos es que se debe, en parte, a la escala en la que se mueven estos animales. Podemos ir a un robledal de 1 hectárea y ver qué plantas crecen ahí abajo,
Pero el zorro que has visto esta mañana en esa eucaliptal, a la media hora está a 10 kilómetros en un pinar, en un hayedo, en otro sitio diferente. Entonces es mucho más difícil ligar una vegetación a una pequeña escala con el uso de mamíferos que se mueven a una escala mayor. Tal vez pueda haber otras explicaciones como cuestiones de paisaje, zonas que puedan ser refugio para estas especies o detalles en la gestión. Efectos sobre los ríos es un tema que se ha estudiado bastante. Esto es lo que hemos estado estudiando, entre otras, en nuestro grupo. Y la razón es que los ríos reflejan, como os decía antes, lo que pasa en la cuenca. Entonces, nosotros hemos estudiado muchas actividades, antes os decía Aitor, pues la hidroelectricidad, las depuradoras, las canalizaciones, etcétera, y entre otras los bosques. Aparte, en los ríos, el alimento principal de la mayor parte de los organismos que viven allá es la hojarasca, que por supuesto cambia entre un robledal y un eucaliptal. Y luego las cortas, sabemos que son momentos en los cuales hay pérdidas de suelo, hay erosión. Y además, otra cosa que nosotros hemos estudiado mucho y somos muy raros por eso, es que hemos estudiado bastante el efecto de la madera muerta en los ríos. Creo que ya es bastante conocido que la madera muerta es importante en los bosques, también lo es en los ríos, proporciona refugio, afecta a la geomorfología, 1000 cosas. Bueno. En cuanto a la hidrología, se habla mucho de si los eucaliptos secan el suelo o no. La realidad es que todos los bosques secan el suelo, todos los árboles transpiran. Hay algunos trabajos sobre hidrología, pero la verdad es que nos ha sido imposible extraer pautas muy generales. ¿Por qué? Porque depende mucho de geología, de la pendiente, del tamaño del río, del clima, y en función de eso cambia mucho qué es la respuesta que encuentras. Sí hemos visto que en algún trabajo a escala global, a nivel mundial, se dice que cuando hacen una revisión de todo lo que hay publicado sobre efectos hidrológicos de los bosques, el eucalipto en general es peor que los pinos. Tiene un efecto más grande. ¿Esto qué quiere decir? Pues que seca más, baja más los caudales basales de los ríos. En Europa también hay algún trabajo que compara estos efectos y dicen que los mayores efectos hidrológicos de las plantaciones son los de coníferas en el norte de Europa y los de eucaliptos en el sur. Pero ya os digo, sobre esto en el País Vasco no hay nada. Os he dicho antes que las hojas de eucalipto son tóxicas y son tóxicas no solo para el ganado, son tóxicas para muchos organismos. Son muy duras, tienen una capa de cera por fuera que es muy resistente para los herbívoros. Tienen aceites tóxicos y con esto sí que hemos hecho bastantes experimentos de laboratorio. Por ejemplo, esto es un Gantmarus, un pequeño crustáceo de río que se alimenta fundamentalmente de hojarasca, y aquí tenéis la tasa de mortalidad cuando se alimenta de eucalipto, de roble y de aliso. Mueren mucho, bueno, crecen menos y mueren más rápido si comen aliso. Claro, estos son estudios de laboratorio. Los estudios de laboratorio siempre son complicados. Entonces, ¿qué pasa en el campo? Bueno, aquí este es un trabajo en el cual comparamos 5 pares de ríos. Los negros son robledales, los blancos son ríos bajo eucaliptal. Lo más parecidos posibles, lo más parecidos que encontramos, y comparamos los invertebrados que viven en esos ríos. Y vemos que hay un 23% menos de abundancia de invertebrados y una diversidad, un número de especies un 11% menor. No solo eso, sino que además vimos que crecían menos, y que un insecto no crezca lo suficiente quiere decir que no puede llegar a reproducirse. En Galicia han visto, este es un trabajo de Adolfo Cordero, que conforme aumenta la superficie de eucaliptos en la cuenca, disminuye el número de invertebrados, de especies que hay en los ríos. Inicialmente, unos pocos eucaliptos no cambia nada, pero a partir de un umbral, que ahora no recuerdo exactamente cuál era, cae bastante el número de invertebrados que se encuentran en los ríos. Una cosa que sí que hemos estudiado bastante es cuál es el uso de la hojarasca en los ríos, no solo los eucaliptos. Antes os he dicho que el alimento principal de los organismos de río es la hojarasca. Y una cosa que hemos visto es que las hojas de eucalipto se descomponen muy lento, también las de haya, por ejemplo. Pero también una cosa que nos sorprendió mucho es que cuando comparamos una vez más pares de ríos, en este caso los blancos son bajo robledal y los grises son bajo eucaliptal, cuando comparamos la velocidad a la que se descomponen otras especies de hojas, en este caso era aliso y roble. El aliso es la mejor hoja para los invertebrados de río.
se descomponen un 70% más lento bajo eucaliptal. Es decir, que hay algo que afecta al ecosistema de forma que ese alimento que le va llegando, aunque sea de la mejor calidad, no es capaz de procesarlo, no es capaz de aprovecharlo. ¿Qué es lo que está causando estos efectos? Un poco la pregunta que se hacían los de Aranzadi con los anfibios. Bueno, el cambio en el uso, en el tipo de bosque afecta a muchas cosas. Afecta la frecuencia de las talas, el tipo de hojarasca, la hidrología, las pistas, otras 1000 cosas, ¿no? Y lo bonito sería saber cada una de esas qué efecto tiene. Y nos decidimos hacer un experimento que nunca se había hecho en el mundo y no se ha vuelto a repetir. Fue un trabajo enorme. En el cual cambiamos las entradas de hojarasca a nivel de ecosistema. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, seleccionamos 2 arroyos pequeñitos en Vizcaya, en la ladera norte del Colicha, y en cada uno de los arroyos teníamos un tramo control. Los otros 2 tramos los cubríamos de redes, para que no entre nada de hojarasca a las redes, y los alimentábamos, los ríos, con la hojarasca que iba cayendo en un robledal y en un eucaliptal. No hojas de roble y de eucalipto, sino la hojarasca en general que iba cayendo, ¿vale? Y vimos lo que pasaba. Y en los tramos que alimentábamos con hojarasca eucaliptal, la diversidad de invertebrados caía un 20%, la abundancia un 37% y la biomasa un 50%. A nadie le importa si hay más o menos bichitos pequeños en el río. Bueno, sí, los peces es de lo que se alimentan y hay otros muchos organismos que comen eso. Entonces, solo el cambio de tipo de hoja afecta mucho a los ríos. Os he hablado de la madera muerta, os he dicho que así como es importante en los bosques desde el punto de vista naturalístico, también lo es en los ríos. Y aquí tenéis la cantidad de madera muerta en muchos ríos en la cuenca de la Güera, oeste de Vizcaya, con pino, con eucalipto y con bosque autóctono. Bajo los eucaliptos en general hay poca madera muerta. Y luego lo que vemos es que hay mucho lodo. Cuando hay cortas, por supuesto, esto es uno de los afluentes de la Güera, el Jerguerón. Talaron prácticamente toda la cuenca de ese pequeño afluente, se pasaron casi un año talando, un año que el río estuvo color chocolate. Esto es el río Agüera más abajo, al lado de Trehuesto, y no sé si lo veis, pero hay una capa así de lodo en el río. Por supuesto, ese año desaparecieron trucha, salmón, mirlo acuático, otras especies. Esto, bueno, es una cosa puntual, pero una cosa puntual que se repite cada pocos años, cada 13 años o 15 años, algo así. Estuvimos mirando muy a fondo cosas sobre eucaliptos e incendios. Es muy fácil decir que el eucalipto arde mucho, etcétera. Bueno, lo que vimos es que el tema es más complejo de lo que sospechábamos. Sabemos que el eucalipto es pirófilo, está adaptado al fuego, sus semillas germinan fácilmente después de los incendios, y también hay algún trabajo que dice que durante los incendios las tiras de la corteza del eucalipto prenden fuego, y los remolinos, etcétera, que se van formando hacen que ese fuego se pueda transmitir más fácil a otras parcelas. ¿De acuerdo? También sabemos que hay incendios enormes en Galicia, Portugal, pero si os fijáis, Vizcaya y Cantabria no son tan diferentes en cuanto a eucaliptos. La costa es bastante parecida y, sin embargo, hay muchos más incendios en Cantabria que en Vizcaya, lo cual quiere decir que no solo es la especie, sino también tiene que ver, pues no sé, las costumbres que tengan o los permisos de quemas que se den. No sé muy bien cuál es la razón. De todas formas, yo creo que una cosa que es importante en el momento en el que estamos viviendo de reforestación de paisajes enteros del País Vasco, tendríamos que empezar a plantearnos temas de seguridad. O sea, ver casas rodeadas de bosque hasta al lado, y sobre todo de bosque que es inflamable, porque los hayedos no arden. Los robledales, bueno, los jóvenes arden fácil, los maduros menos, los eucaliptales arden bastante fácil. Entonces yo creo que eso sí que tendría que dar que pensar, pero me estoy saliendo de mi terreno. En cuanto al calentamiento global, hay algún trabajo en Vizcaya, de Rodríguez Loinaz y colaboradores, que hacen simulaciones de cómo cambiaría la cantidad de carbono captado por estos bosques. En este caso, el rojo es el bosque autóctono, el verde, estado actual, bueno, desde hace ya unos años, esto quiere decir sobre todo pino, y el azul si todo lo convirtiéramos a eucalipto. Inicialmente no cambia mucho, pues con los ciclos del bosque esto va para arriba y para abajo, pero con el tiempo los bosques autóctonos captan más carbono. ¿Qué pasa? Que buena parte del carbono no está en los troncos, sino que está en el suelo, etcétera, y luego la madera en que se use también afecta mucho.
La madera de eucalipto se usa para papel, que tiene un ciclo de vida bastante corto. Bueno, os he enseñado datos, muchos datos, demasiados seguramente. Solo es una parte pequeña de lo que hemos visto y nosotros, pues la verdad es que estábamos bastante perdidos. Entonces decidimos hacer esta tabla enorme. No vais a ser capaces de leer las líneas, no importa mucho. Os cuento, cada línea es una de las variables que os he mencionado. Pues líquenes, plantas, aves, etc. Y aquí cada columna es una comparación. Perdón. Aquí estamos comparando en Euskadi roble frente a bosque autóctono y aquí roble frente a plantación. Y las columnas de la derecha, en el resto de la península, roble frente a autóctona, roble frente a plantación. Colores. Color azul, el eucalipto es mejor, mucho mejor. Color verde, el eucalipto es un poco mejor. Color gris, ni mejor ni peor. Color amarillo, un poco peor. Color rojo, mucho peor. Un punto, datos no muy fiables. Solo un estudio, etcétera. 2 puntos, datos más fiables. 3 estudios, muchos datos. Y entonces, si os fijáis, casi todos los colores son amarillos y rojos. No hay ni un solo azul. Hay algún verde aquí, pero comparando colémbolos en el suelo, pero es además un punto, es un trabajo muy, muy puntual. Entonces, a mí personalmente me sorprendió bastante. No esperaba encontrar tanta coherencia en los resultados. Porque todos sabemos, cuando empezamos a estudiar un tema, siempre hay un estudio que dice una cosa y otro estudio que dice lo contrario. Pues en este caso, no, los eucaliptos tienen un efecto peor sobre el medio ambiente que las plantaciones de pinos y bastante peor que las de los eucaliptos, que las de los robles, perdón. ¿Cómo cambiar el efecto? Bueno, conforme se expandan las plantaciones, el efecto va a más, por supuesto. Si tenemos este paisaje y plantamos una pequeña parcela de eucalipto, ahí pasarán los pájaros que viven alrededor, los insectos, etc. Si todo se convierte a eucaliptal, pues ya ese efecto contagio pues no existe. Y también conforme pasa el tiempo. Aquí tenéis un eucaliptal plantado en un prado y aquí otro eucaliptal plantado en un sitio que antes estaba cubierto por pinos. Las lombrices que viven aquí son las que estaban en el prado, o las plantas que vivan ahí son las que estaban en el prado. Conforme pasa el tiempo, algunas de esas no serán capaces de vivir en esas condiciones y irán desapareciendo. Entonces, la conclusión para nosotros es clara, es que la expansión del eucalipto producirá un impacto ambiental significativo en la comunidad autónoma. Gracias.